Muy buenas noches para todos. Es un gusto saludarlos y recibirlos en Recta Final, este periodístico que estamos realizando, que lo comenzamos el día siguiente a la primera vuelta electoral y lo pensamos seguir hasta la semana después del balotaje, porque naturalmente que la semana que va desde el 25 de noviembre hasta el 29 de noviembre hay mucho para hablar, hay mucho para analizar, hay mucho para observar, un gobierno que se está instalando, que se está armando, más allá de los movimientos que están surgiendo ahora. Por ejemplo, ayer el Partido Nacional exhibió de alguna manera junto a su líder, a su candidato a la presidencia y a la candidata a la vicepresidencia, a el resto de aquellos líderes políticos que seguramente van a formar, esa es la intención de todos ellos, una coalición de gobierno. Por esa razón, en este primer bloque de Recta Final de lunes, es que tenemos a Luis Alberto Heber, senador actualmente y senador electo. Gracias por estar, Luis. Fernando, muchas gracias. Un placer y muchas gracias por la invitación. Hoy lo decíamos también en el adelanto, decíamos que sos el legislador, pasás a ser el legislador más antiguo en el Poder Legislativo actualmente. Sí, parecería que tengo un récord. No lo he comprobado, pero... no me he ido a averiguar qué otro legislador tenía tantos años en el Parlamento. Está bien, puede haber existido en otras épocas. Ahora, actualmente, sos el decano. Sí, soy el decano. Bien. Aunque no parezca. Bueno, muy bien esa autoestima. Sí. ¿Sabés que haciendo referencia ahora y pensando en esto que reseñábamos recién, de lo que pasó ayer en el Parque Barofio, en el Molino de Pérez, ese acto organizado por el Partido Nacional, pero en el que aparecen todos... Yo te quiero preguntar, y te quiero contar algo. Dale. Te quiero preguntar si consideran fácil o difícil el desarrollo de una coalición de gobierno con tanta variedad de tendencias políticas, ideológicas y filosóficas. Y mirá por qué te digo esto. Esto no lo conté nunca. Fue una experiencia que tuve el 15 de marzo. El 15 de marzo. A 2 días... ¿De qué año? De este año. Me encuentro con Guido Manini Ríos, recién destituido. Era cuando, por un lado, Cabildo Abierto no tenía candidato a presidente y estaba empezando a coquetear con él o directamente a ofrecerle un acercamiento, viendo la posibilidad de que él fuera el candidato a la presidencia de la República por ese Nobel partido. Y me encuentro con él y digo, usted es el hombre más bien, me vengo, yo le dije en broma, un poco en broma, usted es el hombre más buscado en este momento por la prensa y yo me vengo a encontrar con usted, no tengo cámara, no tengo micrófono, no tengo grabador, no tengo nada. Bueno, ahí tuvimos una charla informal y le pregunté, ¿qué va a hacer? ¿Se va a dedicar a la política? Creo que sí. ¿Y con quién? Porque usted tiene una base electoral muy interesante, por ejemplo, en el departamento de Artigas, donde su esposa es edila del Partido Nacional, pero al mismo tiempo esta gente de Cabildo Abierto, yo confieso que le estaba un poco quitando trascendencia a lo que era Cabildo Abierto sin darme cuenta, sin ver lo que después iba a ocurrir, ¿verdad? Y te voy a decir lo que me contestó. No sé qué voy a hacer. Con el cuquito de la calle no quiero trabajar. Eso fue lo que me dijo. Bueno. Frente a este dato, que resulta anecdótico, pero creo que viene bien para esto que te quiero preguntar. ¿Cómo se van a poner de acuerdo en lo que puede llegar a ser un gobierno que va a durar 5 años? Sí, nos pusimos de acuerdo. Tenemos la misma noche. Apareció Guido Manini, Ernesto Talvi, Novik, Pablo Mieres, a anunciar su predisposición a generar una coalición. Pusimos en una semana después, redactamos un documento. Es una novedad. Hasta ahora teníamos experiencias de coaliciones de diferentes partidos que concurren a la elección en forma separada, de 2 partidos, que era el Partido Nacional y el Partido Colorado. Eso es lo que tenemos. Porque no olvidemos que el Frente Amplio es una coalición de partidos también, reunidos en un mismo lema, Frente Amplio. Bueno, hay una diferencia. No. Ojo que no voy a ser de abogado de nadie. Pero simplemente, sí, Fernando, pero es una coalición. Esa coalición se presenta como tal a la elección nacional y la gente la vota como tal. En este caso, la gente votó al Partido Nacional por un lado. Y ahora se presenta como coalición y como tal
lo van a votar, con 13 puntos. El candidato es el candidato del Partido Nacional. Sí, es así, y el candidato del Frente era un candidato en aquellos tiempos, por ejemplo, cuando nace en 1971, reúne a la izquierda y distintos partidos con un programa de 30 puntos. No había un programa acabado, había 30 puntos que los unía. En nuestro caso son 13 puntos que nos juntan. Entonces, si tú te pones a pensar de cómo nació el Frente Amplio en el año 71 y unos años antes, en esa época, yo no era muy menor también, no seguí, simplemente leí el proceso, era difícil de atar al Partido Comunista con el Partido Demócrata Cristiano. Y se juntaron. Porque no había temas ideológicos, había puntos, 30 puntos, que los unía. O sea, se unían electoralmente para buscar el poder en base a 30 puntos. Bueno, en eso... Y acá es lo mismo. Nos unimos en base a la instancia que da la nueva forma de votar, porque ahora es diferente, hay una instancia de balotaje, en un modelo de país que quiere bajar impuestos, que quiere generar más seguridad y por lo tanto una serie de medidas en materia de seguridad, que quiere reactivar el aparato productivo nacional, que quiere una política exterior mucho más clara en defensa de los derechos humanos, en fin, una serie de puntos que unen a los partidos que podrán tener incluso visiones distintas de la realidad, pero que acuerdan en esos 13 puntos. Está bien, perdóname la insistencia. Sí, sí. Digo, no nos vamos a enfrascar en un una círculo discusión vicioso toda la noche, pero digo, quiero de todas formas, si bien comprendo perfectamente lo que estás señalando, quiero de todas formas dejar bien establecida la diferencia, porque es cierto lo que vos acabas de decir, no solamente que en 1971 había una gran diferencia ideológica entre aquellos partidos que compusieron esa coalición que se denominó Frente Amplio, exacto, sino que hoy en día la hay, y mucho más, y ahora vamos a ir a eso, ajá, porque tengo algunas preguntas interesantes para hacerte sobre eso, no sobre la base ideológica del Frente Amplio, pero algunos puntos en común que al menos yo veo entre el Frente Amplio y el Partido Nacional. Pero ahora vamos a eso. Vale. No obstante esa diferencia y esa variedad ideológica en el año 71, la fórmula que se presentó frente a la ciudadanía fue una sola. A diferencia de esto, está clara la diferencia, ¿no? Es en el único tema que puede diferenciar porque no había distancias de balotaje. Si hubiera habido balotaje y hubiera existido la posibilidad, tendrían que hacer ese proceso a diferentes partidos que van con sus candidatos y después se acuerdan en función de quién el pueblo determinó que tenga la mayoría absoluta, pero lo sigue uniendo los 30 puntos en aquella época. Y ahora son 13 puntos, que son los que nos llevan a acordar un plan de gobierno que no quita que mañana existan otros temas que nos puedan unir, además de los 13 puntos, o a veces, con la libertad que los partidos tienen, votar en forma diferente. Está claro. Luis Alberto, a propósito de estas coincidencias que muchos vemos entre algunos sectores del Frente Amplio y la base ideológica o filosófica del Partido Nacional, lo que te quiero plantear es lo siguiente. Voy a lo económico, voy a la conducción económica. Sí. A veces uno los escucha a ustedes, a los dirigentes de la oposición, particularmente a los del Partido Nacional, porque por razones obvias son los más visibles, es la fuerza opositora más importante que ha tenido el país desde los últimos 15 años. En los 3 gobiernos del Frente Amplio han sido como oposición la fuerza mayoritaria y han tenido una presencia muy fuerte con consecuencias importantes, ¿no? Ahora, cuando ustedes hablan de la situación económica del país, y hablan de lo que a su juicio es el desastre de la situación económica del país, cosa que para muchos de nosotros también lo es, pero muchos de nosotros nos preguntamos, pero el tema es que esta situación económica, o esta situación en el mundo del trabajo, o esta situación en personas excluidas, está dada porque el Frente Amplio, el contador Danilo Astori, en su conducción económica que ha tenido una continuidad, primero como ministro de Economía, después como vicepresidente, pero como cabeza económica y ahora nuevamente como ministro de Economía, ha aplicado métodos, recetas, formas de manejar la economía
bastante cercanas o similares a las que están en la base del Partido Nacional. Un partido con una larga tradición de liberalismo económico, liberalismo en todo sentido, pero acá estamos hablando de lo económico, un partido defensor de la dinámica del mercado. Es algo que supuestamente el Frente Amplio no iba a hacer, sin embargo lo hizo a lo largo de estos 15 años. Fundamentalmente dejar hacer. No dejar hacer y dejar pasar, como decían los fisiócratas, ¿no? Los pensadores de la Ilustración, sí, de la Revolución pero Francesa. Fernando, Entonces, permitime, es bravo desatar ese nudo, Luis Alberto. No es muy bravo, no es muy bravo. Porque nosotros en el cuestionamiento, no es un cuestionamiento ideológico el que estamos haciendo, es un cuestionamiento de que el ministro Astori, que estuvo en los 3 periodos, porque en el caso, la vuelta que fue vicepresidente, tenía a su gente, tanto Fernando Lorenzo como Vergara era parte integrante de su equipo. Nosotros criticábamos en el Parlamento que se equivocaban en los pronósticos. Y esto lo podemos probar, yo no traje la planilla hoy, pero fue motivo de muchas discusiones en la etapa presupuestal. El ministro decía que iba a haber un crecimiento del 3% y había un crecimiento del 1,5%. Dijo que este año iba a crecer un 1% y crece un 0,5%. Y eso repercute en el gasto público que llevó a ahogar al sector privado, que fue recurrente en cuanto al tema del aumento impositivo, que ha generado yo no estoy hablando de ese desastre, yo no me acuerdo de haber hecho esa expresión y no creo que los compañeros en el Partido Nacional hablen de desastre. Decimos que el país está estancado, porque lo vemos estancado. ¿En qué lo vemos estancado? Bueno, hay productores rurales que abandonan la producción, hay tambos que se están cerrando, hay arroceros que no plantan más, va a bajar el número de hectáreas plantadas este año en función de los años anteriores. Es un tema de rentabilidad. ¿Y por qué es un tema de rentabilidad? Porque sale caro el combustible, porque sale cara la tarifa. ¿Y por qué sale cara la tarifa y sale caro el combustible? Y bueno, sale cara la tarifa porque el señor Astori no le dan las cuentas, no cerró bien, hizo un mal pronóstico para adelante y tiene que apelar a que la UTE contribuya, como ha pasado en muchos años, en aproximadamente 500 millones de dólares. Por eso te digo, Luis Alberto, un solo paréntesis. Entonces, la ministra... ¿Sos consciente de que eso de las tarifas fue utilizado históricamente para hacer caja cuando rentas generales estaba complicado? El pronóstico es por un error. Se equivoca en el error. Y entonces estamos pagando impuestos en las luces. Estamos pagando al señor Astori su falta de buen criterio, porque uno a los economistas que le piden que no se equivoquen, que acierten, porque después explicar lo que pasó es como hacer una autopsia. Lo que le pedimos a los economistas es que prevean, están todo el día con los números, que sean conservadores para tener el colchón y que prevean para adelante. De modo tal de que uno, que no es economista, no tenga que después levantar la mano para votar impuestos para que la falta de cálculo de la recaudación y del crecimiento del país significa que le tenés que poner impuestos a la gente. Astori llegó al gobierno con el doctor Vázquez en la elección del 2014 diciendo que no iba a poner impuestos. Y los tuvo que poner. Y nosotros en esa campaña dijimos claramente... ¿Cuáles fueron esos impuestos? Aumentó el IRPF. Sí, eso está clarísimo. Fue en la... Está bien. Fue en la... No puso nada impuestos. Más ni nada menos. Aumentó varió las franjas y agregaron un porcentaje mayor. Está bien. Más impuestos, no sobre todo al trabajo. Son nuevas tasas, la modificación. Sobre todo al trabajo. En un impuesto que nosotros... Mirá, volvimos a la tasa consular, que eso de alguna manera se está comprometiendo incluso la posibilidad de la competitividad del país, porque es una tasa que la pagamos y realmente recauda mucho, pero le cuesta mucho a la economía del país. Lo que sí, vuelvo a hacer el ejemplo, la pregunta original tuya, Fernando, es nosotros
no cuestionamos que él diga es mejor tener una situación controlada y equilibrada. La dice, pero no la hace. Dice que vamos a generar una suerte de que vamos a gastar menos con el espacio fiscal que le dio, que lo hemos escuchado varias veces a Danilo Astori decir eso, y en ese espacio fiscal el país puede gastar porque hay espacio para gastar más. Era el argumento. Y después, cuando cerraban los números, no había ese espacio y nos endeudamos en mucha plata. Fíjate tú que hay una cifra que la dijo el diputado Gandini en la Cámara de Diputados, y yo la repetí en el Senado porque me pareció una buena comparación de lo que es una mala administración. Los intereses de deuda que nosotros pagamos hoy, por una deuda importante que tiene el país hoy, que son alrededor de 40.000 millones de dólares o más. No retengo todas las cifras del presupuesto, pero sí retuve lo que pagamos de intereses por año. Son 2.200 millones de dólares lo que pagamos de intereses. Eso es lo que recauda el IRPF. O sea, para tener una idea de lo que puede significar y cómo golpea una mala administración, alguien que no prevé bien los números, es recurrir al impuesto a los trabajadores para pagar los intereses. Y se fueron todos. O sea, el impuesto que hoy está pagando aquel que tiene alrededor de hoy de 30.000 pesos hacia arriba, toda esa plata va a pagar los intereses de deuda. O sea, además de gastar y no prever bien, se endeudó, creció la deuda, bruta y neta, las dos. La neta es en función de las reservas que tiene el Banco Central. Y eso es una mala administración. ¿Y eso qué está llevando? A matar al emprendimiento privado, que es el que paga los impuestos. Entonces, vos vas a la Asociación Comercial de 33, a la de La Valleja, a la de Tacuarembó, y te dicen, cerramos, hay comercios que cierran. ¿Y por qué? Porque no pueden más de impuestos. Y si no cierran, sacan empleados. Hoy la tasa de desempleo está en 9,9, 9,8%, casi el 10%. Sigue creciendo. ¿Y por qué sigue creciendo? Y sigue creciendo porque la situación es una situación incambiada en donde el Estado no se aprieta el cinturón. Entonces, Astori, ¿en dónde hay que apretar el cinturón del Estado? Astori ha dicho, por eso, Astori ha dicho que fue parte de la polémica nuestra que hemos tenido en todo este tiempo, dijo, hay un gasto endémico, no se puede bajar el gasto así nomás, entonces no se pueden bajar los impuestos, no se pueden bajar las tarifas. Bueno, lo hemos escuchado enormemente, reiteradamente en el Parlamento. Endógeno es un gasto endógeno, dijo. Esa fue la palabra que usó. Y hace 2 días salió Astori a decir que si hay una mejor gestión de las empresas públicas, se pueden bajar las tarifas. ¿En qué quedamos? Si hay una mejor gestión, ¿se pueden bajar las tarifas entonces? Entonces no era endógeno, porque era todo para salario y todo para transferencia y todo para la seguridad social. No es así. Bien. Entonces nosotros cuestionamos todo este proceso que ha llevado adelante, en donde lamentablemente no traje las planillas, pero nosotros tenemos unas planillas en el presupuesto en donde hay un cuadro de lo que prometió y lo real, lo que prometió y lo real, lo que comprometió y lo real, y el gasto. O sea, todos esos números llevan y dicen, pero este hombre no le han invocado una sola cifra. Ahora, claro, como es decano de la Facultad de Ciencias Económicas, ex decano, y le asignamos una inteligencia que hasta ahora no la hemos visto en los hechos, sí en el buen discurso, en la buena explicación. Ahí no hay como Astori para poder explicar lo que no se cumplió. Hasta le echó las culpas a Murro en otra instancia, diciendo que la previsión que habían hecho sobre la flexibilización de los requisitos para jubilarse había sido mal calculada por los directores del BPS, en aquel momento el presidente era Murro, y había dicho que eran 30 millones de dólares por año y resultaron ser 100 millones de dólares y creciendo. Y no hay que decir Gregre para decir Gregorio.
¿Quién era el que estaba al frente del BPS? Murro. ¿Quién le cantó las cifras a Astori? Murro. ¿Y qué dijo Astori en el presupuesto? No fue una mala previsión del gasto público que llevó a triplicar lo que era el gasto público en seguridad social. Bien, Luis Alberto, porque hay algo que ha caracterizado a los dirigentes políticos a lo largo de esta campaña. Es un fenómeno que me parece que se observa cada vez más, y es que parecen... A los políticos es bravo, ¿no? Porque nos englobas a todos, ¿no? Bueno, el otro día Vergara dijo lo mismo, y son políticos ustedes. Sí, ¿por qué no dicen los políticos? Y la mayoría están actuando de la misma manera. O sea, hablan del otro, sí, pero poco dicen lo que van a hacer. Entonces yo ahora te quiero preguntar, porque hiciste referencia al mundo del trabajo. No, tú me preguntaste. No, claro, por supuesto. Me preguntaste sobre Astori y la diferencia que tenía con Astori. Claro, porque a mí me gusta el debate ideológico. Pero, y en algunos puntos veo que se desdibuja la diferencia ideológica. No, pero no me preguntaste que... tú no me preguntaste a mí, Fernando, qué pensábamos hacer con la economía. Tú me preguntaste cuál era la diferencia. Sí, claro, y está yo bien. contesté cuál era la diferencia. Está bien. Contesté está bien, lo que me preguntaste. Está bien. Te quiero preguntar sobre los trabajadores puntualmente, sobre la generación de puestos de trabajo dignos. Dignos. ¿Ustedes siguen creyendo en la teoría del derrame? Porque parece ser... ¿El crecimiento? Sí. Sí. Del crecimiento y después el derrame hacia el resto de la sociedad. Sí, sigo creyendo que... ¿Y qué ejemplos concretos tienen en el mundo sobre eso? No, ¿por qué tenés que irte al mundo? Pues, Hablemos de nosotros. Bueno, está bien, ¿y qué ejemplos concretos no funcionan nunca acá? En el propio Uruguay nosotros tuvimos una inflación en el gobierno del Partido Nacional del 126%. 126% anual. O sea, era casi el 12%, 10% mensual. O sea, la gente tenía que recibir la jubilación. Y el sueldo tenía que gastarlo en la primera semana, porque si se quedaba con la plata hasta fin de mes compraba menos. Sí. ¿Está? O sea, una de las primeras medidas para ayudar que... ¿Eso en qué momento fue, Luis Alberto? 1990. Cuando asume el Partido Nacional. Por eso dije en el gobierno del Partido Nacional. Sí. Y pudimos bajar de ese 126% al 42% la inflación. O sea, no pudimos toda, ¿no? Al 10 que hoy estamos hablando, que no llega, que es el 7 o el 8. Otra realidad. 126%. Y teníamos una situación deficitaria no del 5 como está ahora, sino del 7,7% de las cuentas públicas. Y teníamos que pagarle a los jubilados. Le estás diciendo a la gente cómo venía la mano cuando gobernaba el Partido Colorado, ¿no? Sí, fue una herencia de la dictadura, ¿no? Fernando, el Partido Colorado fue un gobierno casi de transición, en donde si la elección fueron con políticos presos. La tarea del Partido Colorado en el primer año fue tratar de generar o afirmar o consolidar un proceso de salida, ¿no? Que no era el nuestro, fue el que se pactó, pero fue así. Pero no me quiero quedar en el pasado. Te estoy diciendo, cuando tú me preguntas, ¿a qué ejemplo? Bueno, y hubo crecimiento del país, hubo superávit fiscal, hubo crecimiento del país, y está aquella frase famosa que la gente lo decía ya era voz popular, a mí me gustaba mucho, es con los blancos se vive mejor. Empezó a crecer el consumo, empezamos a salir de un pozo muy profundo donde estábamos. O sea, creció. ¿Y creció en base a poner más impuestos? No, creció justamente en darle más certezas a quienes vienen a invertir y a generar un crecimiento que después se derrama en la sociedad. Pero le quitaron todas las certezas a la clase trabajadora. No es verdad. Pero ¿y cómo no? Si dejaron de convocar a los consejos de salario, Luis Alberto. No es así. Eso es una parte oscura que tiene la historia del Partido Nacional en el gobierno. Te quedás solamente con eso y no mirás el resto. Bueno, yo soy laburante, Luis Alberto. Yo sé, pero que no soy objetivo cuando hago entrevistas. No se instauró el Consejo de Salarios, pero sí hubieron negociaciones en el Ministerio de Trabajo también. Yo te pido que vos invites acá al senador Álvaro Delgado, que estaba en esa época, que tuvo después en esa época, y después nuestro hombre que se especializa en materia de trabajo, que fue al PIT-CNT el otro día, a la exposición, Aristi. Mario Aristi, que pueden explicar con mucho más detalle que yo lo que yo te estoy diciendo. Pero
no nos quedemos solamente en una parte. El país creció, sí. ¿Y bajó la pobreza? Sí, señor. Bajamos del 24%, que lamentablemente teníamos en situación de pobreza, al 12%, en 5 años. Fue la mayor distribución de la riqueza que hubo en el país, producto de que nosotros además pagamos puntualmente las jubilaciones. Y la jubilación creció un 53%. Yo ahí no tengo más remedio que escucharte y no tengo nada para contrarrestar. Porque... Hubo en un reportaje en otro canal, que no le quiero hacer propaganda. Pero podés decirlo con total tranquilidad. En un programa, el periodista A. Daniel Martínez le mostró una gráfica donde mostraba claramente el crecimiento del poder adquisitivo de las jubilaciones en los años 90. Se recuerda la discusión que tuvimos sobre el tema de las leyes de empresas públicas, más que nada, sí, en ese tiempo. Pero eso es todo del pasado. Valle, cuando tuvo la crisis, sacó impuestos, a pesar de la crisis y de la situación deficitaria, y empezó a crecer el país. ¿Qué impuesto? ¿Se puso? El impuesto al patrimonio. Ah, bueno. Un impuesto de la clase alta bajó. Sí, bajó. O por lo menos de las personas pudientes. Y sin embargo puso el COFIS, que era lo mismo que aumentar 3 puntos la tasa del IVA, Luis Alberto. Sí, pero eso llevó... al consumo, era algo terrible. Yo sé, ese impuesto, que es un impuesto ciego, que es donde pone al Estado enemigo del emprendimiento. Claro. ¿Por qué? Porque si vos mañana tenés un comercio y no te entra nadie en el comercio, viene el Estado y dice... No vendiste, lamento por vos. Sí, porque lo que está grabado es el patrimonio. Me tenés que pagar el patrimonio. Pero mirá que tengo que vender o tengo que despedir gente, a mí no me importa. A mí me pagás el patrimonio. Entonces es un mal socio. Si te va bien, lo bueno es que participe de la ganancia. Pero que si te va mal, el Estado viene y te dice, a mí me pagás igual. Un productor rural de la época, si no estaba en seca, tenía una seca, se le moría el ganado, venía el Estado con este impuesto, el impuesto de patrimonio, y dice, no, vos tenés tantas hectáreas, tenés que pagar. Pero mira que tengo que vender toda la producción para pagar el impuesto porque no me queda casi ganado, pues se me murió por la seca. No me importa, a mí me pagas igual. Entonces, cuando nosotros criticamos los impuestos ciegos, entendemos que el Estado tiene que ser un socio del emprendimiento porque es un socio también del trabajo. Si vos matás al que emprende, también matás al que labura en ese emprendimiento. Bueno, lo que pasa es que ahí entonces la variable de ajuste, Fernando, termina siendo echar a la gente. Entonces, volvemos a lo mismo. No es un tema ideológico, es un tema práctico que ya tenemos comprobado. Cuando Valle entrega el gobierno a Vázquez, tenés que leer lo que dice Vázquez y Danilo Astori de la entrega del gobierno. Estábamos en una situación social muy complicada también, ¿no? Pero los números del Estado estaban todos creciendo, todos a subir, porque la gente empezó a ver que tenía ganancia, entonces invirtió. No vendió y se fue. No vendió y la sacó. La invirtió. Y si invierte, genera empleo. Y si hay mucho empleo, el trabajador es el que elige. No lo eligen al trabajador. Si hay solamente una puerta, el trabajador tiene que hacer fila y van a elegir por el salario más chico, el que acepte tener el salario menor. Yo defiendo al trabajador, que el trabajador tenga 10 puertas para elegir y para golpear. Porque si golpean 10, él es el que elige. A mí me gusta esta porque me paga más o porque las condiciones de trabajo son más dignas. Pero está bien, eso en la teoría suena muy bien, pero vos sabés muy bien que eso en la realidad no funciona. No es una teoría, es verdad. En una entrevista que hice a alguien muy inteligente, un tipo realmente que estimula a escucharlo independientemente de estar o no de acuerdo con él, que es Conrado Hughes. Es un tipo realmente, es un provocador de verdad. Sí. En el buen sentido, es un provocador. Pero dice, con ese orgullo liberal que él siente, dice que está de acuerdo con que haya salario mínimo nacional y en desacuerdo, perdón, con que haya salario mínimo nacional y con que haya salarios mínimos por categoría, porque dice que eso... No, eso lo dice Connie Hughes. Me estás haciendo la pregunta a mí y yo te estoy diciendo, Fernando... Por una coincidencia ideológica. Yo no puedo dejar de verlo ideológico. No empecemos a poner ideología donde no hay. ¿Es verdad o no es verdad que si un trabajador tiene 10 lugares para poder trabajar, consigue las condiciones que él pone? Porque los 10 quieren que trabaje con él. ¿Es verdad?
Eso no es ideológico. La única es posibilidad práctico, que tiene Fernando. el trabajador No de le poner condiciones es cuando lo llaman. No lo des Vení, vuelta. Te quiero dar laburo a vos. Hoy, no. El trabajador se va de una empresa si tiene y sabe que hay otras empresas que se mueren por pagarlo más y mejorar su condición. Eso es un dato de la realidad. Eso es como se comporta la realidad. No le pongas ideología a donde no hay. No, ideología hay en todos lados, no hay. El trabajador es el que elige. Entonces fortalezco el trabajo. Cuanto más inversiones hay en un país, mejores condiciones hay en el trabajador. Cuanto menos inversiones hay en un país, el trabajador la pasa eso mal. que estás diciendo es ideológico. Y además te voy a decir algo, no hay nada más ideológico que decir esto no es ideológico. No le des vueltas a una cosa. Si hay inversión así es como creció el Frente Amplio. Creció porque en el Uruguay empezó a crecer, a ordenar mantuvo la credibilidad en el país, honramos y pagamos nuestras deudas, tuvo credibilidad a la salida y empezaron a valer nuestras materias primas mucho más. Y ahí vino una corriente de inversión muy grande. Y yo me alegro por el país. Lo que dijimos en aquella instancia es cuidado, no gastemos mucho, porque si gastamos mucho, después viene la época de las vacas flacas. Y estamos en momento de las vacas gordas. Entonces cuidemos, hagamos un colchón para poder prever momentos como el que estamos viviendo ahora. Y se gastó todo y aún más. Y esa situación es la que de alguna manera nosotros cuestionamos, porque eso ha retraído. Hoy hay desinversión en el país. Solo la que existe es la de UPM. Y es la que se agarra el Frente Amplio y dice, bueno, estos números van a cambiar porque UPM va a crecer y va a ser un punto y algo de producto, que ojalá sea. Pero mucha gente que está en la actividad privada está diciendo, pero ¿por qué no nos dan a nosotros las mismas condiciones que le dan a UPM? No, yo no voy a pedir, no van a pedir una serie de productores que le hagan un tren propio. Lo hicieron para UPM. La calle Pou había dicho que iba a renegociar todo eso. ¿Qué me puedes resumir, Luis Alberto, de esto? Nosotros no estamos en contra de la inversión. Nosotros lo que estamos en contra es que a nuestro juicio, el gobierno negoció mal en la desesperación de que se concretara la inversión. ¿Dices que fue demasiado generoso? Sí, y que dio muchas concesiones a UPM que se podían haber negociado mejor para los intereses del Uruguay. Pero volvamos a lo mismo. La inversión, la pregunta original tuya, Fernando, si vos crees que el efecto derrame, está comprobado. Cuando se crece, después se derrama. Si no se crece, dividís la torta en miles de pedazos que no dejan conforme a nadie y que generan malestar y que generan enojo, que generan preocupación porque no se llega a fin de mes, que es lo que estamos haciendo ahora. Pero acá no sucedió, estamos dividiendo eso y ni siquiera en discutiendo épocas de crecimiento. Y ahora tenemos Chile. No es ahora, porque lo de Chile no es nuevo. No me traigas el tema de Chile. No te voy a traer el tema de Chile. Si ahí hubo un crecimiento tremendo y hubo un estallido social debido a porque también está el tema de la distribución de la riqueza. La distribución de la riqueza, vos me traes Chile y yo te traigo Venezuela. Sí, digo, no. Están sin supermercado, no tienen comida. No me ponga de bueno, de Venezuela. No, pero ¿por qué me traes Chile y no me traes Venezuela? Porque me parece que es un elemento que lo tenemos muy cerca, que está muy visible. También está cerca. Si está lleno de venezolanos que vinieron acá desesperados porque no pueden comer. Venezuela no creció. Chilenos no hay muchos. El venezolano está lleno, América Latina. Ha habido una emigración general. Aparte de los derechos humanos y aparte de la dictadura de Maduro, se muere de hambre el pueblo venezolano. ¿Eso es el socialismo? ¿Eso es repartir la torta? ¿Son todos iguales? Sí, todos pasan hambre. Yo no quiero eso para el pueblo uruguayo. Yo creo que el Uruguay está en buenas condiciones para poder revertir esta situación, que a mi juicio se agotó el modelo del Frente Amplio. Se agotó, se fue agotando. Ya no hay expectativas. Y menos con la continuidad que manifiestamente está haciendo Daniel Martínez, el ingeniero Martínez, como candidato del Frente Amplio, recurriendo a las mismas caras de siempre. A Mujica, a Tori, ¿quién falta? Sendik falta.
Es el único que está faltando. Es una picardía de tu parte. Pero es, ¿no? Es verdad, es el único que está faltando. Pícaro, ¿eh? No, pícaro no, pero es el único que está faltando. El elenco está completo. Y hay mucho para hablar. Último tema, y después ojalá tengas la posibilidad de venir otra vez. Pero cómo no, con mucho gusto. Después dijiste de la... O antes, no hay problema. Esto sigue hasta el... A ver, 24 son las elecciones. Una semana 25, sí, hasta el 29, hasta el viernes 29 sigue recta final. Pero de todas formas el canal tiene una oferta de programas periodísticos en donde he venido encajas en muchos de ellos. Sí. El tema seguridad. ¿Cómo lo van a manejar? Porque es muy variopinta la oferta que tiene esta coalición, esta posible futura coalición de gobierno en cuanto al tema de la seguridad. Sí, yo te voy a plantear un tema personal que yo viví como senador de la República. A mí me gusta mucho la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, que es cuando viene el ministro, se sienta delante de nosotros, en una sala grande, y ahí empezamos al tiroteo. Ellos vienen con una cantidad de asesores, nosotros no. Pero tenemos que estudiar mucho. Pero entonces yo le hice una pregunta al ministro Bonomi, que están las actas, ¿no? Entonces yo le dije, ministro, digo, por encima de que si bajaron o no bajaron las rapiñas, que para mí subieron, los asesinatos, no venimos acá a discutir las cifras. Yo le pregunto a usted una cosa que para mí es esencial. Hace 7 años, fue en el momento que yo le pregunté, ahora hasta hace 9 años que está en el Ministerio del Interior. ¿Cuál es la policía ideal que usted precisa para derrotar a la delincuencia en la calle? Para tener el control del Estado, el control de la seguridad y de la paz en el país. ¿Qué precisa más? Autos, tecnología, más dinero, mejores salarios. Dígame usted, hace 7 años que solamente mira el tema de seguridad. Yo tengo que mirar todos los proyectos que vengan. Pero dígame si estamos muy lejos de ese ideal o no. Y el ministro quedó balbuceando como es él, ¿no? Que no sabía, ahí quedó. Y me miró y me dijo, no preciso más nada. ¿Cómo? Le dije yo. No precisa ni más salario para la policía, ni más autos, ni más armas. Le dimos aviones, helicópteros, le dimos todo lo que pidió el ministro en el Parlamento. Dijo, no preciso más nada. Entonces, si nosotros venimos perdiendo la batalla contra la delincuencia, y el ministro me dice que no precisa más nada, el problema es él. Porque si no precisa más efectivos, no precisa más móviles, no precisa más gente, ni siquiera mejorar el salario de la policía, porque de alguna manera tampoco me lo dijo, entonces el problema es él. Y acá hay un tema que, vos que estás obseso con el tema ideológico, te lo voy a reconocer. Hay un tema ideológico metido acá. Ahí sí. Al Frente Amplio le cuesta reprimir, porque entiende que la delincuencia es un producto social de una sociedad egoísta. ¿Y vos no crees que eso es así? Esperá, déjame terminar. Dale. Entonces el Frente cree que el delincuente es una víctima de la sociedad capitalista. No me plantea nada alternativo, ¿no? Porque lo alternativo que tenemos, que es Venezuela, ahí los matan, porque son contrarrevolucionarios. Cuba, ahí los matan. En China, un tiro en la oreja, sin garantías. Pero está, vamos a no entrar con otras cosas de afuera. Porque allá son contrarrevolucionarios los que roban. Acá no, acá son víctimas. Y ese problema ideológico que tiene el Frente Amplio, de fondo, los lleva a no ser duro contra la delincuencia. Y termino el razonamiento. ¿Dónde le erra el Frente Amplio a esto, en su concepción? Que es sesentista, que es de otra época, es de una izquierda atrasada. Le erra porque no pone arriba de la mesa el narcotráfico. El narcotráfico no es alguien que es un producto
ni una víctima de la sociedad. Es el peor de los venenos manejados por capitalistas delincuentes y que inundan nuestros barrios y que distribuyen, que generan adicción y que además destruyen la juventud, nuestra juventud. Entonces ahí, ¿por qué no dar una batalla de represión más dura? ¿Contra el narcotráfico? Y se fueron 4.500 kilos a Alemania, de acá, ¿no? Se fue caminando el preso narcotraficante por la azotea de la cárcel central. Todo gente poderosa, ¿no? Sí. Todo gente muy poderosa. ¿Y el gobierno? ¿Qué explicación dio? Está bien, pero es tanto ¿Pero lo qué que pasa explicación que... dio? No, está claro. No dio. No, eso es inaceptable. Eso Pero es inaceptable. acá somos ruta de paso. ¿Por qué? Porque hay esta concepción en donde no hay represión. Ahora, te pregunto esto y con esto te despido. Me encantaría seguir hablando, pero Sí. allá está Maximiliano Borges y Álvaro Padrón para seguir con el programa con la parte de Bolivia. Pero digo, y esto te lo pregunto, me dicen que redondee, se lo pregunto a Luis Alberto Pero miren Heber. que habla más él que yo. Sí, mis preguntas siempre fueron largas, eso es cierto. Te lo pregunto a vos, se lo preguntaré cuando pueda a Luis Lacalle Pou, se lo preguntaré cuando pueda a Daniel Martínez, se lo preguntaré cuando pueda a todo el mundo, pero es tan, y esto va con opinión implícita, Si no, no vale la pena. Claro, pero es tan difícil darse cuenta que el sistema capitalista deja mucha gente afuera que siente odio, y ese odio se transforma en violencia y la violencia se transforma en delito, Luis Alberto. ¿No lo ves? Yo no lo veo en Europa. Pero no, porque en Europa hay mecanismos de protección social. ¿Me vas a permitir me gusta polemizar, me encanta. Pero si te gusta polemizar, y dale, hacemos una discusión. Pero entonces vamos con reloj. Y ponemos tipo ajedrez, me llevo mal con reloj. Yo no lo veo en muchos países desarrollados. Y no creo que nosotros estemos lejos de poderlo conseguirlo. Yo creo que la democracia se tiene que defender. Si no, hay mucha gente que empieza a cuestionar la democracia. Si la democracia no sabe defenderse frente al narcotráfico y frente a la delincuencia, que además enfrente no quiere decir delincuencia. Lo escuché por primera vez el otro día a Daniel Martínez, que dice, personas que tienen conflicto con la ley no son delincuentes. Y para mí el delincuente es delincuente, acá y en la China. Todos. Todos. El de guante blanco. Porque ahorita que los medios de comunicación, cuando se refieren a Peirano, dicen el ex banquero. Sí. Todavía. Pero estamos hablando de la... pobre reventado, pastabacero, ladrón de gallinas, el delincuente. Con énfasis. Pero eso es una visión tuya de la realidad, no mía. No, mía no. No, sí, es tuya. No. Pero Fernando, volvamos a lo mismo. La situación es que el Frente, cuando mira el tema de la delincuencia, entiende, le cuesta generar la necesaria respaldo que tiene que tener el aparato represor. Y si no reprimimos, la gente se va a entender mal de que la democracia no tiene elementos de autodefensa cuando tenemos este tipo de amenazas y este tipo de negocios que se dan, como es el narcotráfico organizado. Por suerte acá no hay carteles, pero no estamos lejos de que lo exista. Y han destruido naciones. Y financian revoluciones, y financian movimientos sociales, o sea, y financian países. Otro día discutimos este tema. Sí, en Venezuela se financia mucho. Sí, bueno, capaz que es mejor abrir y dejar a la gente libre. A que el narcotráfico tome cuenta. No, después Sí. No, nosotros ahí somos estatistas. Es un placer. Nosotros somos a favor del Estado. El Estado tiene que controlar el territorio nacional. Te agradezco, Luis Alberto, por haber estado, y Fernando, un placer. Mucho más. Un placer un gusto. tenerte acá. Dale. Gracias a Maxi y a Álvaro Padrón. Viene una parte muy importante de lo que está ocurriendo en nuestro continente y es la situación en Bolivia. Venimos enseguida.
Segundo bloque de recta final por la pantalla de Televisión Nacional. Nos metemos de lleno ahora en los temas internacionales como todos los lunes. Y hoy vamos a estar hablando de Bolivia y de Brasil. Dos acontecimientos sumamente importantes que sucedieron en los últimos días. La renuncia del presidente de Bolivia, Evo Morales, y la libertad de Lula en Brasil. El viernes recuperó la libertad el expresidente de Brasil. Son los dos temas que estaremos hablando hoy, Álvaro, empezando por Bolivia. Sí, no da respiro la región, ¿no? Yo creo que a esta altura, si quisiéramos guionar una dinámica tan absolutamente vertiginosa, no lograríamos en la fantasía creer algo como la realidad. Saltamos de un país a otro, ya ni recuerdo cuándo tocamos la crisis en Perú, después Ecuador, Chile como una cuestión absolutamente central para muchas de las reflexiones, incluso las que hacemos aquí en Uruguay. Y Venezuela, que ya ha quedado atrás. Venezuela ya ni la nombramos y sigue, no solamente sigue la misma situación, sino que empeora, porque está claro que eso, si no tiene una salida político, institucional y económica, no para de deteriorarse, sobre todo la calidad de vida de la gente. Y bueno, y ahora Brasil, que se mueve en un sentido, ¿se acuerdan que el lunes pasado tocamos el personaje Bolsonaro, pero ahora vamos a tocar Brasil, pero también un personaje que es como, digamos, la otra cara del Brasil, que es el caso de Lula? Pero sí, Bolivia va a ser lo primero porque son muy preocupantes las noticias, y después de haberlo tratado en dos programas, fruto del seguimiento de la elección, ahora toca mirar con mucho más profundidad lo que está pasando. Para comenzar, vamos a escuchar al entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, cuando anunciaba su renuncia. Renunciar a mi cargo de presidencia. ¿Por qué decidí esta renuncia? Para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos, dirigentes sindicales, para que Mesa y Camacho no sigan quemando las casas del gobernador del MAS en Oruro, Chuquisaca, de asambleístas, de concejales, para que Mesa y Camacho no sigan secuestrando, maltratando a los familiares de nuestros dirigentes sindicales, como en Potosí del hermano Teodoro Mamani, que no sigan perjudicando a la gente más humilde, a comerciantes que no trabajan, dejan trabajar en Santa Cruz, a transportistas, casi en todos los departamentos. Estoy renunciando, justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento del socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Lamento mucho este golpe cívico, y algún sector de la policía puede emplearse para atentar contra la democracia, contra la paz social, con violencia, con amedrentamiento, intimidar al pueblo boliviano. Quiero decirles, hermanas y hermanos, la lucha no termina acá. Los humildes, los pobres, los sectores sociales, profesionales patriotas, vamos a continuar con esta lucha por la igualdad, por la paz. Y en este momento es importante decir al pueblo boliviano, es nuestra obligación, mi obligación, como presidente indígena y presidente de todos los bolivianos, buscar esta pacificación. Así hablaba el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales. Ayer vamos a leer lo que es el primer párrafo de la carta de renuncia que se presentó hoy ante el Senado por parte de Evo Morales. Hoy, día 10 de noviembre, los humildes, los trabajadores, los aymaras y quechuas e indígenas de tierras bajas empezamos el largo camino de la resistencia para defender los logros históricos del primer gobierno indígena que termina hoy, con mi renuncia obligada a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, producto de un golpe de Estado político, cívico y policial. Así se encabeza la carta de renuncia de Evo Morales, que finaliza con, en mayúscula, patria o muerte. De esta forma, renunciaba el presidente de Bolivia, Álvaro. Bueno, mirá, pocas veces me hubiera gustado tanto equivocarme, ¿no? Basta con que miremos los programas anteriores, cuando empezamos a hablar de las elecciones en Bolivia. Recuerdo que tuvimos la situación en donde
parte del resultado lo conseguíamos en vivo. Sí, en el primer programa de Recta En el Final. primer, sí, cuando teníamos además ese momento tan confuso, ¿no? La elección un domingo, empezó el escrutinio, se para, luego se dice que va a llevar muchos días porque empezaba un sistema distinto de escrutinio mucho más profundo, pero el lunes, mientras estábamos justamente en el programa, se confirma la decisión del Tribunal Electoral de dar por ganador en esa lógica de más de 10 puntos. 40 con más Exacto. de 10. Y ahí decíamos lo que ahora se confirma, ¿no? Eso no sonaba bien, o sea, quedaba una sensación de enormes dudas, de falta de legitimidad, de confusión. Y ya venía mal de mucho más atrás, porque Evo Morales iba por su cuarto gobierno consecutivo, cuando la Constitución en Bolivia, recordemos, marca que no se pueden tener más de 2 gobiernos consecutivos. Evo Morales accede al tercer gobierno por una reforma constitucional que no le cuentan su primer mandato, ahí es que accede al tercer gobierno. Después está el referéndum de 2016, que lo pierde por una mínima diferencia, pero que lo pierde por lo que no podía presentarse a esta elección. Encuentra un recurso constitucional para poder presentarse, deja de lado el referéndum, se presenta igual. Pasa esto que decías vos en el escrutinio de las elecciones del 20 de octubre y ya se empezaba a ver que la cosa venía bastante sucia por las posturas que había tomado Evo Morales para estar en esta elección. Cuando además todo esto estalla por el resultado de la auditoría de la Organización de los Estados Americanos. Pero antes de eso, el viernes, lo vimos acá en el noticiero de TNU, un informe, una auditoría de una empresa privada contratada por el Tribunal Supremo Electoral, decía que el proceso electoral de Bolivia estaba viciado de nulidad por la cantidad de irregularidades que había en el sistema. O sea, la misma empresa que habían contratado en el Tribunal Supremo decía que ese proceso no iba a ser válido. Después la auditoría de la OEA termina desencadenando todo esto. Sí, sí, la cantidad de desprolijidades y la responsabilidad de Evo Morales es enorme. Sin embargo, esto es un golpe de Estado, porque ahí hay un presidente electo, hay un conjunto de instituciones. Si se cumple, vamos a ver, ojalá, si se cumple con la Constitución, tiene que aparecer una figura que asuma el rol y que se encauce democráticamente. Lo peor que nos puede pasar es que este personaje que se autodefine como el Bolsonaro boliviano, que además no tiene nada que ver con la oposición que efectivamente concurrió a las elecciones. En el primer programa que analizamos la disputa electoral en Bolivia, hablábamos de un clima muy distinto al que estamos viviendo ahora. Incluso hablábamos de que la oposición encabezada por Carlos Mesa era una oposición democrática que estaba generando una discusión razonable en el país de proyectos de país. La historia de Carlos Mesa, una historia muy interesante, ponían a Bolivia en una situación distinta que la polarización que recorre América Latina. Este resultado ahora, que repito, también es responsabilidad de la forma en que se condujo este proceso, precisamente desde que se decidió no respetar el referéndum y mantener una, digamos, candidatura como la de Evo Morales, ha sido de ahí en adelante un gran problema para un país que no se merece pasar por esto. Y yo creo que el último gesto de Evo Morales es el que yo quiero rescatar, que es el de evitar una masacre. Estamos muy cerca de que en Bolivia puede haber un baño de sangre. Sí, lo dijo Correa también, si Morales no renunciaba iba a correr sangre en Bolivia. Y entonces esa prioridad yo creo que es una buena elección de Evo Morales, que además, por lo que se dice, sufrió hasta a título personal en su casa, la de su hermana. Es decir, ha habido, digamos, una estrategia muy confusa, muy compleja, y por supuesto el factor militar y policial, ¿no? Que es algo que está volviendo a América Latina. Lo tenemos que ver, está en Venezuela. El poder en Venezuela lo tienen los militares. La decisión de cuándo se cambia o no de gobierno en Venezuela hoy es más de los militares que la imagen que tenemos entre Maduro y Guaidó. Y esta decisión en Bolivia la tomaron los militares. Porque claramente en el momento que deciden, ahí hasta las cartas, ¿no? Pedirle al presidente, sugerirle al presidente que dé un paso al costado, es cuando esto ocurre y ahí es donde pierde sentido el Estado de Derecho. Sí, ya la Central Obrera le había pedido a Morales que renunciara también, pero después cuando aparece la figura de los policías y los militares es que se toma la decisión. Pero es que ahí aparece otro poder del Estado. Digamos, ¿puede la sociedad
de muchas maneras manifestarse. Ahora, cuando hay una influencia tan directa de militares, policías y la ecuación que se está dando hoy en Bolivia, es ahí donde se configura una ruptura del Estado de Derecho. Eso es lo que está pasando. Ojalá se restablezca rápido. Ojalá sea en este clima donde se evite la violencia. Y la responsabilidad, la decías en relación a Evo Morales, es clarísima, pero también es muy preocupante lo que está pasando con la oposición. El desplazamiento de Mesa, con la aparición, repito, de este personaje que alcanza con que se presente, bueno, Macho Camacho, la Biblia abajo del brazo. Un abogado católico también con no existía hace semanas. No tiene ninguna legitimidad electoral y sin embargo desplaza a la oposición. Piensen un minuto esto, volvemos a tener una situación en América Latina de un país con una enorme polarización, en donde parecen esta lógica de quién gana, quién pierde y no que el resultado electoral genere un país que pueda ser pensado en su conjunto. Entonces, hoy es muy preocupante la situación, hay que evitar la violencia, hay que ayudar desde el concierto internacional, sobre todo para que se restablezca legitimidad y que haya elecciones. Esto solo se resuelve con elecciones. Justamente, porque no solo es la renuncia del presidente Evo Morales, la cúpula del gobierno termina renunciando, así rápidamente renuncia el presidente, el vicepresidente, la jefa del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados. Esa es la línea de sucesión directa. Después también renuncia ministro de Minería, ministro de Hidrocarburos, ministro de Deportes, ministro de Cultura, ministro de Comunicación, presidente del Tribunal Supremo Electoral, el gobernador de Cochabamba, el comandante general de la policía, todas las renuncias que se dan luego de la de Evo Morales, y es Yanine Áñez Chávez, la vicepresidenta segunda de la Cámara Alta del partido opositor Unidad Democrática, quien asumiría la presidencia de Bolivia, dijo ella, para que no siga habiendo más manifestaciones en las calles, para que no corra sangre y para convocar cuanto antes a una nueva elección general. Ese es el camino, ese es el camino. Hay un aparente vacío de poder. Pero esta designación, digamos, ¿le corresponde la Constitución, después de todas esas renuncias? Indica que le corresponde a ella ahora tomar la iniciativa de cómo salir de este momento. Porque lo que no puede es quedar esto. O sea, no hay ninguna legitimidad para que un gobierno ahora asuma en estas condiciones. Entonces, lo que tiene que haber es rápidamente un acuerdo para que haya elecciones, elecciones libres, elecciones donde se presente también el MAS. Sí, sí. Y aquí... A ver, Maxi, vamos a plantear algo que hablamos muchas veces, ¿no? El gran problema de Evo Morales fue no encontrar una alternancia para su propio nombre, porque el caudal electoral está clarísimo que es enorme de esa opción política. Incluso la historia de lo que ha transformado Bolivia, esta opción política, es enorme. Es la primera vez que hay un indígena presidente en una sociedad con un porcentaje altísimo, más de la mitad de la población es indígena. Entonces, nosotros aquí tenemos un retroceso que hay que tener claro que puede ser dramático. Bolivia no es un país que esté en crisis económica, es el único de América Latina que está creciendo a tasas superiores al 4%. Lo que ha sido, digamos, las mejoras en la sociedad, pero sin embargo eso no le quita la responsabilidad a Evo Morales de haberse equivocado de manera profunda al insistir con su nombre. 14 años estuvo en el gobierno y no se logró encontrar una figura renovadora, pero no es un tema solo de Evo Morales. Para nada. Es el gran pecado de los gobiernos de izquierda en la región, no de los gobiernos, sino de las figuras que encabezan esos gobiernos de izquierda, que intentan quedarse en el poder, a veces de una forma tan tirada de los pelos, porque pasó en Brasil cuando se insistía con Lula, sabiendo que Lula iba a ir a la cárcel, y hasta último momento se insistió con Lula, y sobre el final aparece Haddad ya con una campaña avanzada de Bolsonaro y se lo lleva puesto. Sucede ahora con Evo Morales en Bolivia, que durante 14 años en el poder, ya sabiendo que la cosa venía bastante entreverada porque tenía el referéndum en contra, porque ya iba a 3 gobiernos cuando solo se podía 2, no logra generar una nueva figura. Nos pasa aquí en Uruguay con el Frente Amplio, que hoy vemos a Daniel Martínez encabezando al partido de gobierno con Mujica y Astori como candidatos a ministro de Ganadería y ministro de Relaciones Exteriores. No se encuentra la renovación. Es una característica de América Latina. Lo dijo Mujica en la campaña de 2009, que le preocupaba que la izquierda no tenía una figura renovadora y no tenía renovación. Si se ve
una movida estratégica en ese aspecto en los partidos de izquierda, quizá es en Argentina, con Cristina Fernández, que da un pasito atrás para que aparezca Alberto, pero igual sigue también en el gobierno Cristina Fernández. Entonces, esa falta de renovación lleva después a que sucedan estas cosas. No justifica claramente un golpe de Estado, pero tantos años en el poder y que no se logre formar una figura nueva, renovadora, que pueda mantener a la izquierda en el poder, a veces es lo que hace complicado que los gobiernos de izquierda no se hayan mantenido en la región. Sí, tenés razón. Yo creo que no es un tema solo de la izquierda, es un tema del estilo de la política en América Latina, muy vinculado a los caudillos. Mirá que Macri, una de las características por las que pierde es insistir en presentarse, ¿no? Seguramente, si hubiera pensado en una alternancia, hubiera tenido una situación distinta. Le pasa a Piñeda, ¿no? Quien es que ya fue presidente. Y así podemos ver que hay una dificultad en cuanto a los liderazgos políticos en América Latina, lo cual además está asociado a algo que también está pasando, que es un descrédito en la democracia y en los partidos. Eso recorre toda América Latina, tiene mucho que ver, el Latino Barómetro lo señala, con la sensación de que hay una especie de desconexión entre la sociedad, la política y la democracia. Un tema clave en Chile, por ejemplo, ¿no? A esa reiteración de nombres, Lago, Bachelet, Piñeda. Y finalmente la gente, a un dato que lo descubrí hace poco, en la última elección votó el 49% de la población. Es decir, eso también es una señal. Entonces, hay un problema allí. Yo creo que en el caso de Evo Morales rompió los ojos, entre otras cosas, porque hubo una oportunidad de que eso no ocurriera a partir de un referéndum. Es decir, se convocó a la gente directamente a que opinara sobre eso. En otros casos son las elecciones y uno elige o no elige. En este caso había explícitamente una iniciativa para que esa decisión se tomara y la opinión pública en una votación decidió que no se habilitara la reelección. Entonces yo siempre dije, ahí quedó herido el liderazgo de Evo Morales, que en muchos sentidos había sido transformador de la sociedad boliviana, pero que con ese elemento empieza a tener un deterioro, una decadencia que hoy se expresa en esta realidad que, repito, cuidado con hacer un traslado mecánico y no ver la peligrosidad de eso que se viene. Entonces, ojalá se recupere la lógica de lo que fue la discusión previo a la primera vuelta, aparezca de nuevo una dinámica en donde la democracia sea la que triunfe. Ahora es la gran tarea que tienen quienes están allí y sobre todo la tarea de evitar una masacre. Y creo que a nivel internacional es eso lo que tendríamos que estar mirando. ¿Cómo se evita? Incluso observen, en la declaración del gobierno uruguayo de hoy tiene al final una precisión sobre ese asunto. Exigir que se cuide, digamos, la situación de las embajadas de los países en Bolivia, porque ha habido también atentados hacia embajadas, en la medida que se ha pedido asilo político. Entonces, cuidado con eso, la comunidad internacional tiene que garantizar que en Bolivia, sobre todo, no haya un baño de sangre y que rápidamente, ojalá, se encauce de nuevo un camino democrático que pasa por una elección que tiene que ser muy rápida, para que un gobierno sea legítimo y pueda conducir el país ahora hacia una salida. Vamos a escuchar lo que decía Evo Morales luego del informe de la OEA, cuando convocaba a elecciones horas antes de renunciar. Escuchando a los miembros de la Central Obrera Boliviana, a Pacto de Unidad y otros sectores sociales, he decidido, primero, renovar la totalidad de vocales del Tribunal Supremo Electoral. En las siguientes horas, la Asamblea Legislativa Plurinacional, en acuerdo con todas las fuerzas políticas, establecerá los procedimientos para ello. Segundo, convocar a nuevas elecciones nacionales que mediante el voto permitan al pueblo boliviano elegir democráticamente a sus nuevas autoridades, incorporando a nuevos actores políticos. Esto es lo que decía Evo Morales luego del informe de la OEA, convocando a nuevas elecciones generales y también anunciando el cambio total del Supremo Tribunal Electoral. No alcanzó este anuncio y horas más tarde Evo Morales renuncia a la presidencia. Yo creo que más que no alcanzó fue tarde. Eso tendría que haber ocurrido el domingo de la elección, el lunes a lo máximo después, cuando empezó esa gran confusión sobre lo que estaba pasando con el escrutinio y bueno, evidentemente fue intentando de alguna manera cubrir Evo Morales en cada paso la presión que estaba recibiendo, pero ya la dinámica se había instalado
la retórica que él mismo había dicho desde el comienzo, que se estaba preparando un golpe de Estado, es como una profecía autocumplida. Lo que termina haciendo Evo Morales con su actitud es facilitar la irrupción de esa derecha antidemocrática que hoy está recorriendo las calles, que se alió de alguna manera con un sector de la policía y aparece como una versión que no es la de la oposición real y la democrática que hay en Bolivia. No está Carlos Mesa atrás de eso. No está Carlos Mesa atrás de eso. Carlos Mesa también fue perdiendo la capacidad de protagonismo y terminó adhiriendo algunas de las ideas, pero claramente no es lo mismo que Camacho. Entonces, ojalá esto se reencauce en una lógica democrática y asuman responsabilidad lo que las tienen y lo que venga ahora sea una elección que sobre todo no sea cuestionada desde el punto de vista de la población. Después el mecanismo de los organismos internacionales otra vez queda demostrado que ayuda poco, ¿no? A esta altura la OEA, más que una solución, es parte de un problema. Sí. Se metió en un gran lío la OEA. Al principio intentó legitimar a Evo Morales. Es muy raro ese episodio en donde Almagro aparecía de alguna manera legitimando a Evo Morales. Es muy confuso. Yo creo que a esta altura nada de eso sirve. Lo que hay que hacer es una nueva elección y ojalá sea en el marco de todas las libertades, de cero violencia y que lo que surge de allí sea un gobierno que vuelva a recuperar el tono democrático en Bolivia. Bien, Álvaro, vamos a hacer una breve pausa porque ya vamos a estar hablando de Brasil con este nuevo escenario de Lula en libertad. La semana pasada en Brasil, el Supremo Tribunal Federal decidió que no deberán estar en prisión quienes tienen pendientes procesos de apelación. Esto beneficiaba a 5.000 presos que podían recuperar la libertad, entre ellos el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Sus abogados pidieron su libertad inmediata y el viernes salió de la cárcel de Curitiba. Vamos a escuchar parte del discurso que dio Lula cuando salió de la cárcel frente a una multitud que lo estaba esperando. Olha, queridos companheiros e queridas companheiras, vocês não têm dimensão do significado de eu estar aqui junto com vocês. Eu, que a vida inteira estive conversando com o povo brasileiro, eu não pensei que no dia de hoje eu poderia estar aqui conversando com homens e mulheres que durante 580 dias gritaram aqui, bom dia Lula, gritaram boa tarde Lula, gritaram boa noite Lula. Não importa que estivesse chovendo, não importa que tivesse 40 graus, não importa que tivesse 0 graus, todo santo dia vocês eram o alimento da democracia que eu precisava para resistir. Para resistir à safadeza e à canalice que o lado podre do Estado brasileiro fez comigo e com a sociedade brasileira. Porque o lado podre da justiça, o lado podre do Ministério Público, o lado podre da Polícia Federal, o lado podre da Receita Federal, trabalhar para tentar criminalizar a esquerda, criminalizar o PT, criminalizar o Lula. Obrigado pelo grito Lula livre que vocês durante 580 dias gritaram aqui. Lula livre! Lula livre! Lula
El lunes pasado, Álvaro, hablábamos de Brasil, hablábamos de la figura de Bolsonaro, de un año de gobierno de Bolsonaro. El escenario se dio vuelta el viernes con esta noticia, ¿no? Lula otra vez libre. Sí, Lula libre pero no inocente. Ah, no. Entonces, Varias causas. esta historia va a durar porque además la correlación de fuerza y las cosas que ocurrieron para que Lula fuera preso siguen vigentes. Todo esto demuestra, más allá de la discusión de fondo sobre los elementos de corrupción, lo que pasó en el gobierno del PT, todo eso está claro que siempre quedó el telón de fondo de impedirle presentarse a la elección, porque las encuestas daban que ganaban. Entonces estuvo todo el tiempo cruzado con la interpretación de una intencionalidad política. Quiero decir con claridad que la misma justicia que lo puso preso es la que decide ahora que tiene que quedar libre, repito, no inocente, pero sí libre, así que no hay discusión sobre que, bueno, no puede haber una interpretación ahora de que esto no vale y lo anterior sí. Desde aquel momento, yo recuerdo en abril, ¿no? Me acuerdo que habíamos invitado a Ricardo Galarza y yo decía que en aquella entrevista que por primera vez le permitían hacer a Folia de San Pablo y creo que El País de Madrid, empezaba a abrirse algo. Esa entrevista no era casual. De alguna manera empezaba a erosionarse dentro del Poder Judicial el bloque que insistía en no abrir en lo más mínimo la canilla para que Lula volviera a ser protagonista político. En aquella intervención que él hacía, volvía el Lula político, volvía el Lula líder. De alguna manera empezó a mostrarse que había un juego para que Lula volviera a la política brasilera y tiene mucho que ver con que en Brasil está moviéndose el poder dentro de la lógica con la cual se configuró la última elección. Hay ganadores y perdedores, quiero tocar después eso. Sí. Pero volviendo a Lula, es muy claro que él eligió en qué momento salir. Del mismo modo que eligió, recuerden, la forma en que lo metían preso. Llevó 2 o 3 días, ahora volvió al mismo lugar para hacer un discurso, este es el discurso inmediato, pero luego hace otro en San Pablo, en el mismo lugar donde lo apresaron. Él elige porque es un gran operador político, sabe muy bien cómo transformar en hechos políticos sus intervenciones y ahora hace lo mismo, ¿no? Y consigue la atención del conjunto de Brasil y sobre todo deja la idea, y esto es lo que hoy digamos, se generaliza en Brasil, deja la idea, en primer lugar, de que hubo una intencionalidad. Recordemos que a estas cosas hay que sumarle las declaraciones de Temer, casi nos olvidamos de Dilma, pero en realidad todo comienza con el juicio político a Dilma. Sí. Temer reconoce hace apenas unas semanas de que eso fue un golpe. Un golpe de Estado, sí, sí. Sí, yo sigo discutiendo el término golpe de Estado, pero... Sí, él dijo, yo no participé, pero fue un golpe. Exacto, fue un golpe. Claramente una destitución irregular, entonces... Los audios de Moro que se filtraron después con buen punto. Antes de eso yo te diría la asunción de Moro como ministro de Justicia, que es un golpe durísimo en Lavallato porque lo llena de dudas con respecto a la independencia. Un premio por todo. Exacto. Y lo que acabas de decir, Intercept, ¿no? Era sí, digamos la ONG o la empresa que de alguna manera empieza a generar la idea de que hubo una operación, son los audios, y esto viene para largo. Pero yo insisto en evitar quedarnos solo con la idea de Lula y de Bolsonaro. Lo estamos haciendo nosotros en este juego, pero hay detrás una estructura mucho más potente, ¿no? La lógica con la que se impidió a Lula ser candidato era no solamente una cuestión judicial, había también la intencionalidad política de llegar a un cambio del signo político, solo que los que armaron eso no esperaban a Bolsonaro. Si recurrimos a nuestros propios archivos, vamos a recordar que la lógica era que ganaran otros. Y no pudieron parar a Bolsonaro, tan es así que Bolsonaro iba creciendo las encuestas, algunos llegaban a decir es imposible que gane porque en segunda vuelta no importa quién compita con él, le van a ganar y termina ganando. Entonces, eso significa que el gobierno que termina triunfando en Brasil no es el que querían quienes de alguna manera habían preparado ese escenario. Eso genera que en Brasil hoy hay ganadores y perdedores, no es neutro eso. Entonces, de alguna manera en Brasil se está reconfigurando el poder.
solamente para ver un detalle, los medios de comunicación. Folia de San Pablo se ha vuelto el enemigo principal de Bolsonaro, o Bolsonaro el enemigo principal de Folia de San Pablo. Globo también. Globo también. Entonces hay una retórica durísima del presidente, parecido a lo que hace Trump en Estados Unidos, ¿verdad? Con la CNN, que enfoca en los medios una especie de enemigo número público y adversario y que lo están persiguiendo, etcétera, etcétera. Bolsonaro tiene además el caso de sus hijos que da cuerda para rato, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer Lula ahora? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo la primer, digamos, manifestación pública, las cosas que ha dicho, sale muy duro? Pero recuerden que en aquel reportaje él se mostraba como él capaz de unificar de vuelta a Brasil. ¿Cuál es el papel de Lula? ¿Cómo va a hacer ahora para recuperar terreno en la política? ¿Con qué discurso? ¿Cómo va a intentar de nuevo, un gran articulador siempre fue Lula, recuperar sectores económicos que están siendo muy perjudicados con el gobierno de Bolsonaro? Recordemos las 3 patas del gobierno de Bolsonaro, que tienen que ver además con sus bases en el Parlamento. La bala, los que apoyan de alguna manera su estrategia contra el crimen y particularmente la liberalización de las armas, la bancada del buey se le dice que es el agronegocio, y la Biblia, es decir, los sectores religiosos que apoyan a Bolsonaro. Con esas 3 patas, Bolsonaro tiene muchos enemigos dentro de Brasil, y sobre todo el resultado. Bolsonaro ha sacado a Brasil del centro del mundo. Brasil dejó de ser un operador global, y eso tiene consecuencias económicas que ha afectado mucho a sectores, sobre todo industriales, en Brasil. Lula va a ir a recuperar esas alianzas que le permitan de vuelta ser un candidato creíble, probablemente no él, hay que preguntarse, lo hacíamos en el capítulo anterior, ¿cuál va a ser la estrategia de Lula de cara al liderazgo futuro? ¿Se va a plantear él? ¿Lo va a hacer con otro líder, con otra líder? ¿Cómo va a lograr transferir su capital político, que sigue siendo enorme? Y les adelanto, después de esto, más aún, y con la crisis interna de Brasil también. Álvaro, para cerrar, hoy hablamos de Bolivia y hablamos de Brasil, estamos a días del balotaje acá en Uruguay. ¿Qué cable a tierra haces de estos 2 temas? El cable a tierra es, a ver, primero, el discurso de Lula. Segundo, menciona a toda América Latina. Y dice, voy a recorrer América Latina porque lo que precisamos es volver a unificar América Latina, volver a impulsar la integración, volver a hacer que América Latina sea un sujeto internacional. Y luego dice que apoya a Daniel Martínez, ¿no? Entonces, qué paradójico, ¿no? Vamos a tener, ojalá el miércoles en el debate, una discusión sobre inserción internacional, aparece ahora pautada como un tema, seguramente va a haber una retórica de referirse a otros países, y en este caso tenemos a un candidato que se manifiesta Bolsonaro afín a él y otro a Daniel Martínez. No creo que ninguno de los dos quiera ese tipo de influencia externa. Me parece que los dos van a tender a decir, acá somos las y los uruguayos los que definimos esta elección. La calle ya lo dije cuando Bolsonaro... Sí, y lo acaba de decir Martínez en relación a Lula. Pero, digamos, se nos mete ese tema en la campaña electoral. Se nos mete una dimensión que ahora parece constituirse en grupos. Así como existe el Grupo de Lima, que espero, sinceramente, a nadie que gane en este país se le ocurra integrar como gobierno, porque como gobiernos no corresponde integrar ese tipo de grupo, como tampoco corresponde integrar como gobiernos el Grupo de Puebla, recientemente creado, a través del cual Lula hace un tercer mensaje y saluda a los líderes que estaban en ese momento reunidos en Buenos Aires. En todo caso, hay una reconfiguración de la correlación de fuerzas en América Latina. Y la gran pregunta que habrá que hacerse el lunes que viene, después del debate, y ni que hablar después de la elección, ¿cómo queda parado Uruguay en ese contexto regional? Pero, Maxi, no quiero dejar de usar una imagen que diste durante todo el programa. Esto de la dependencia de los liderazgos en América Latina, ¿no? La reiteración de Evo Morales, la reiteración de Lula. Otra particularidad de los 2 personajes, origen humilde, Lula, Evo Morales, uno un obrero metalúrgico, otro un indígena cocalero. Es decir, cómo, sin embargo, acceden al principal cargo del país, pero cómo ambos terminan muy mal. ¿No será que tienen que aprender un poco del efecto Cristina Fernández? Lo mencionabas también hoy en tu intervención. Parece que Cristina Fernández dejó instalado una nueva actitud frente a la política que muchos líderes deberían tomar. Te repito, de izquierda y de derecha. Probablemente lo deberían hacer más los de la izquierda, que
siempre se plantean en términos democráticos la alternancia, la necesidad de la renovación, de caras nuevas, y sin embargo lo dicen mucho y lo practican poco. Pero parece que el peronismo, en la versión Cristina Fernández, dio un ejemplo que sería bueno que el resto de América Latina tomara, porque ahí funcionó y quedó claro que poner otra persona, renovar la cara, entender que puede tenerse muy alto nivel de votación, pero también un piso que le impide unificar a la sociedad. Bueno, parece que el efecto Cristina Fernández debería pasar a ser un modo que copiaran en otras regiones. Bien, Álvaro, esta es la región en la que deberá asumir el nuevo gobierno de Uruguay el año que viene y es lo que proponemos todos los lunes en Recta Final. De esta forma llegamos al final de este programa. Recta Final vuelve mañana martes. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes. Gracias por estar.